Buenos días. El tema que vamos a desarrollar en este teórico es el de ecología de insectos. Vamos a comenzar por una breve definición de lo que es, o repaso de lo que es la ecología. El concepto es la rama de la biología que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y con el ambiente en que viven. Por lo tanto, la ecología de insectos será el estudio de las relaciones de las especies de insectos entre sí con el ambiente en que viven. La ecología de insectos se puede estudiar a nivel de individuos, de poblaciones, comunidades y ecosistemas. A nivel de individuos lo estudiamos principalmente en los trabajos prácticos, cuando en el trabajo práctico 3 donde vemos los ciclos de vida, las modalidades de reproducción, crecimiento, desarrollo, etc. En este teórico vamos a hacer hincapié en lo que es el nivel de poblaciones, es decir, conjuntos de insectos de la misma especie que habitan en un lugar determinado. También tendremos una breve introducción al concepto de comunidades y de ecosistemas para observar cuáles son las principales características de un agroecosistema. Aquí mostramos la relación entre temperatura y los insectos. Esta filmina muestra una generalidad para los insectos. Cada especie tiene sus propios valores, máximos, mínimos, óptimos, etc. Podemos decir que todas las especies de insectos tienen una temperatura óptima. Esto es que en esa temperatura ellos se encuentran más cómodos y su metabolismo, o sea, sus reacciones químicas, es como mejor proceden. Esa temperatura óptima suele estar alrededor de los 25 grados. Llamamos preferendum térmico a un rango de temperaturas que normalmente son 2 o 3 grados por debajo y 2 o 3 grados por encima de la temperatura óptima, donde se ubican la mayoría de los insectos que componen una población. Como los insectos normalmente tienen capacidad de moverse, ellos se van a ubicar en ese rango de temperaturas que constituye el preferendo térmico. Podemos ver en esta filmina que tenemos un umbral inferior y un umbral superior para el desarrollo. Por debajo del umbral inferior, el desarrollo cesa y por encima del umbral superior, el desarrollo también cesa. Por encima entramos en diapausa. Ese tipo de diapausa, de detenimiento del desarrollo, se llama estivación o diapausa estival, porque es por calor. Normalmente se da por encima de los 38 grados hasta los 48 grados. Por encima de los 48 grados, las proteínas y las enzimas se desnaturalizan y la diapausa puede volverse irreversible, o sea que el insecto no pueda volver a retomar su actividad y termine muriendo por inanición. El límite superior o letal superior es de 52 grados y esto significa que la mayoría de los insectos, si están expuestos durante un determinado tiempo a esa temperatura, mueren. Cuando la temperatura desciende por debajo de la temperatura umbral inferior, el desarrollo cesa y los insectos entran en diapausa invernal o invernación. Si la temperatura sigue disminuyendo, a veces varios grados por debajo de cero, esa diapausa se puede volver irreversible. Esto normalmente sucede cuando se congelan los fluidos en el interior de las células del insecto y el insecto va a terminar muriendo por inanición, no va a poder retomar el desarrollo cuando las condiciones ambientales sean favorables de nuevo. Alrededor de 20 grados bajo cero,
se suele ubicar la temperatura letal inferior, es decir, los insectos expuestos a esa temperatura mueren. Lo que sucede en el rango de temperaturas inferiores, en general, es más variable entre las distintas especies de insectos de lo que sucede en el rango de temperaturas por encima del umbral superior, hacia altas temperaturas. Es así que a bajas temperaturas tenemos insectos que pueden tolerar varios grados bajo cero sin congelar sus fluidos intracelulares. Algunos insectos pueden vivir bien en un amplio rango de temperaturas, como el ejemplo que hemos dado, entre 10 y 30 grados, es un rango de temperaturas de 20 grados centígrados. Este tipo de insectos les llamamos euritérmicos. Otros, en cambio, no soportan un rango de temperatura tan amplio y solo viven en una estrecha franja de temperaturas. En este caso le llamamos estenotérmicos. Por el hecho de ser los insectos ectotérmicos, la actividad metabólica de los mismos en general se incrementa con el aumento de la temperatura dentro de ciertos límites y esto es variable para cada especie. En el gráfico de la izquierda podemos ver cómo el tiempo de desarrollo en el eje Y disminuye a medida que aumenta la temperatura que está en el eje X. Teniendo en cuenta que la velocidad es la recíproca del tiempo, o la inversa, entonces la tasa de desarrollo es proporcional al incremento de la temperatura. En el gráfico de la derecha podemos ver cómo la tasa de desarrollo aumenta a medida que se incrementa la temperatura. Es decir que podemos obtener o calcular la velocidad o tasa de desarrollo de un insecto midiendo el tiempo que necesita ese insecto para desarrollarse a una determinada temperatura. Esta tasa de desarrollo se puede calcular para el ciclo completo de vida de un insecto, para un estado de desarrollo en particular. Por ejemplo, para el estado de huevo, para el estado larval, para el estado de pupa. A manera de ejemplo, podemos decir que desde que eclosiona el huevo hasta que pasa pupa, o sea, el estado larval, supongamos que a una determinada temperatura duró 15 días en desarrollarse, en pasar a pupa. Entonces, la velocidad de desarrollo a esa temperatura se calcula dividiendo 1 dividido 15 es 0,0667 por día. En general, dentro del rango de temperaturas aproximadamente entre los 10 y los 30 grados centígrados, la relación entre la velocidad de desarrollo y el incremento de temperatura es lineal. Además, a temperaturas menores a las del desarrollo, al umbral inferior, el desarrollo cesa, por lo tanto la velocidad de desarrollo a temperaturas inferiores es cero. A temperaturas superiores, el desarrollo se retarda y empieza a disminuir la velocidad de desarrollo. En base al conocimiento de esta relación entre la velocidad de desarrollo y el incremento de la temperatura, se construyó lo que es el modelo de grados días o de termoacumulativo. Grados días es la acumulación de unidades de calor por encima de la temperatura umbral para el desarrollo durante un periodo de 24 horas, es decir, un día. ¿Qué significa temperatura por encima del umbral de desarrollo? Es en realidad la temperatura efectiva de la cual el insecto dispone para que su metabolismo ocurra.
Si bien hay varios modelos para el cálculo de los grados días, el más generalizado y simple es el de calcularlos restando de la temperatura media diaria la temperatura umbral inferior. Cuando la temperatura está por debajo de la temperatura umbral inferior, como ya dijimos, la velocidad de desarrollo es cero y el insecto entonces no acumula grados días cuando la temperatura está por debajo del umbral. Nunca los grados días tienen un valor negativo. O sea que si la temperatura media fuera de 8 grados centígrados y la temperatura umbral inferior fuera de 10 grados centígrados, el valor de los grados días para ese día sería 0, no sería nunca menos 2. Es decir, el desarrollo del insecto no puede volver hacia atrás. No acumula desarrollo, pero no vuelve hacia atrás. La cantidad o número de grados días requeridos para que un evento del ciclo de un insecto ocurra o para que se cumpla el ciclo completo de un insecto se conoce como constante térmica. Esta constante es específica para cada especie. Puede ser calculada para todo el ciclo o puede ser calculada para cada edad del desarrollo. Es decir, podemos obtener una constante térmica para el estado de huevo, otro para las larvas, otra para la pupa. Podemos obtener una constante térmica de cuándo va a empezar a poner los huevos, un adulto, etc. La constante térmica es de fácil cálculo y sus unidades se expresan en grados días. La constante térmica se puede utilizar como un modelo de predicción para estimar cuándo un insecto completa su desarrollo. O si hemos estudiado la constante para cada estado del desarrollo, se puede predecir en qué estado de desarrollo está el insecto en un determinado momento, o bien predecir cuándo es probable que ocurra la eclosión de los huevos o algún otro evento que nos interese y sea de utilidad práctica para el manejo de una especie. Si se posee registros de la temperatura de una zona, cosa que hoy es fácil conseguir, se puede conocer también el número de generaciones que un determinado insecto puede cumplir en esa zona. Salta a la vista entonces que este conocimiento que nos permite predecir la ocurrencia de los eventos del ciclo de vida de un insecto, por ejemplo, cuando eclosionan los huevos, puede ser de mucha utilidad en manejo de plagas. Un ejemplo de aplicación práctica de este conocimiento lo tenemos para el gusano de la manzana, Cidia pomonela. En esta especie se ha estudiado la constante térmica de todos los eventos de su ciclo de vida. Y la toma de decisiones para el manejo, para el control, se basa en la abundancia del insecto, pero el momento oportuno de la aplicación de control se basa en el sistema de termoacumulación. ¿Por qué? Porque solo se dispone para el control de una pequeña ventana de tiempo que es el momento desde que eclosionan los huevos hasta que las larvas entran en el fruto. Una vez que han ingresado ya no se las puede controlar. Mediante el sistema termoacumulativo de grados días, nosotros podemos saber en qué momento eclosionan los huevos y entonces sincronizar la aplicación de la medida de control con ese momento. Acá tenemos la foto Aceratitis capitata, mosca de los frutos. Es una plaga principal y cuarentenaria de la mayoría de los frutales que se hacen en Argentina y en muchos de los países del mundo. En el gráfico inferior se puede observar un gráfico de tasa de desarrollo en función de la temperatura. Acá podemos ver los puntos rojos
representan un experimento donde se puso a crecer a Ceratitis capitata a distintas temperaturas y se midió el tiempo de desarrollo. Luego se estudió mediante un análisis de regresión la relación entre la temperatura y la tasa de desarrollo. El lugar donde esa recta corta el eje de las X, o sea el eje de las temperaturas, es el punto donde el desarrollo cesa, o sea, representa la temperatura umbral inferior. Para este insecto se determinó que esa temperatura umbral es de 13,5 grados centígrados. También agregamos, como parte de este ejemplo, un par de los datos obtenidos en ese estudio. Por ejemplo, creciendo a 26 grados centígrados, el tiempo de desarrollo de Ceratitis fue de 20 días, mientras que creciendo a 19,5 grados centígrados, el tiempo de desarrollo fue de 41,7 días. Con esos datos vamos a tratar de calcular la constante térmica y observar que realmente se cumple que el tiempo en días multiplicado por la temperatura efectiva para el desarrollo, o sea, por los grados días, es una constante para esta especie. Resolviendo estas simples ecuaciones, nos da el resultado de que Ceratitis capitata tiene una constante térmica de 250 grados días.